Bien, buenos días, jóvenes. Espero hayan tenido una buena semana de descanso. Y pues vamos a darle nuevamente con los temas, con los últimos temas que nos quedan, ya para finalizar el semestre. Pues bueno, el tema 13, que dice que es el comportamiento de la gráfica de una función. Bien, este tema está relacionado con el último tema que alcanzamos a ver antes de la semana de descanso, que si recuerdan el tema 2 era derivadas de orden superior. Esto va en relación, repito si se acuerdan, a que tendríamos que derivar hasta 2 o 3 veces para poder encontrar una función. Bien, entonces aquí en el comportamiento, o como nos dice el tema 13, necesitamos encontrar el comportamiento de la gráfica de una función, de las derivadas a partir de la segunda o de la tercera o de la cuarta derivada, para saber cómo se va comportando esa función. Bueno, pues yo me voy a brincar lo que es la lectura. Ustedes con mayor detenimiento le puedan dar la lectura para que la puedan comprender mejor. Y pues me paso a lo más básico o esencial, que sería la explicación de lo que es el tema del comportamiento de la gráfica. Bien. Aquí en el punto 1, que nos dice crecimiento o decaimiento o decrecimiento de lo que es la función. Cuando vemos cómo va a crecer o cuando vemos cómo va a decrecer dicha función. Bien, para esto tenemos 3 condicionantes. Espero se alcance a ver la gráfica. Esto viene de Canvas. Repito, cuando ustedes puedan entrar a darle la lectura y lo puedan entender o comprender mejor. Bueno, para entender cómo es el comportamiento de cualquier función que nosotros podamos estar viendo. Ok, aquí vamos a ver en este recuadro que tenemos aquí en la parte de abajo lo que es la gráfica, aquí, y vamos viendo el comportamiento de la función. Y repito, necesitamos tres sencillas pues partes en el cual nos va diciendo cómo se está comportando la función, y con ello podemos entender a qué se refiere con el crecimiento o con el decrecimiento de las funciones. Bien, para poder encontrar, repito, el comportamiento de la función, necesitamos encontrar las derivadas. La primera, la segunda, la tercera hasta la cuarta, dependiendo de las veces que nosotros queramos derivar, es como vamos a ir viendo cómo se va a comportar mi función. Entonces, para la derivada, como nos dice aquí, si la derivada de alguna función es mayor a 0, entonces el comportamiento de la función, o sea, f de x, es de manera creciente, o sea, que va a ir hacia arriba. Como lo vemos aquí en este punto, en este primer punto acá abajo. En la función, cuando es mayor a 0, aquí tenemos a mi función que está en verde, pero aquí tenemos esta línea que es tangente a un punto de mi función, y si nosotros colocamos, si no me ven el ratón, bueno, que estoy moviendo aquí el ratón, estoy hablando en esta parte con respecto a la primera que nos está marcando aquí. Si la derivada de la función es mayor a 0, entonces la función es de forma creciente. Entonces aquí tenemos que la función es mayor a 0 en la derivada, por lo tanto va hacia arriba el comportamiento de mi función. Aquí nomás sería cuestión de ponerle alguna flechita indicando que va de manera ascendente. Si la derivada de mi función es menor a 0, quiere decir que es de manera decreciente, o sea que se va hacia abajo la función. Estamos hablando de la segunda parte, o sea, si la derivada de mi función es menor a 0, entonces es decreciente en esta parte. Por lo que estamos hablando en esta parte de aquí. Si la función es menor a 0, por lo tanto, entonces viene hacia abajo el comportamiento de mi función. En un punto haciendo tangente con mi función. Y la tercera nos dice que si la derivada es igual a 0, la función no es creciente ni decreciente, y se dice que tiene un valor crítico. Porque no sabemos si va a crecer, si va a volver a crecer o si va a volver a decrecer. Entonces aquí el comportamiento sería en esta parte, la parte de aquí central, donde va a ser también un punto tangente a mi función, pero pues, no tiene alguna manera de poder decidir si se va a ir hacia abajo o si va a ir hacia arriba nuevamente, porque ya no sabemos cuál es el comportamiento de la derivada, porque nos está dando igual a 0. Por lo tanto, entonces se dice que es igual a 0 a la función y es un valor crítico en esta parte.
No sé si hasta ahí me esté dando a entender, si no, repito, puedan ustedes pararlo y regresar para escuchar la explicación. Si no, pues en la clase podemos seguir con este tipo de explicaciones. Bien, vamos a ver un pequeño ejercicio que viene aquí también dentro de Canvas, en el cual podemos decir si son crecientes, decrecientes o si son valores críticos. En esta imagen, que nos aparece aquí. Aquí abajo nos vienen 3 preguntas con relación a esta función. Si ustedes se fijan, está una función senoidal. Y a lo largo de la función senoidal se aparecen puntos, el punto A, el punto B, punto C, punto D, punto E y punto F. A lo largo de toda mi función senoidal. Y repito, acá abajo nos hacen 3 preguntas. Con respecto a lo que acabamos de ver o lo que acabo de explicar, ayúdenme ustedes de manera o a entender las siguientes preguntas. En la primera pregunta me dice, ¿en qué puntos de la derivada vale 0? Repito, toda esta función es una derivada. Se va derivando, se va derivando, se va derivando. Y nos preguntan, ¿en qué puntos de la derivada vale 0? Recuerden que cuando vale 0 o cuando la función es igual a 0, vamos a llamarles que son valores críticos. Y en esta parte tengo 2 puntos críticos. Si ustedes los llegan a observar, es el punto B y el punto E. Son mis valores críticos porque exactamente se encuentran en el punto de que pueden volver a crecer o pueden volver a decrecer las funciones. Entonces no sabemos qué es lo que va a suceder en esta parte, en el punto B. Lo mismo que en el punto E, no sabemos si puede volver a crecer o viene decreciendo para crecer o viene de este lado decreciendo para volver a crecer. Entonces el B y el E serían mis derivadas cuando valen 0. En la segunda pregunta nos dicen, ¿en qué intervalos es creciente mi función? Bien, creciente por lo general siempre vamos a tomar cuando la función viene de izquierda a derecha. Entonces si la función viene por acá, aquí viene decreciendo. Llegamos al punto A, por lo tanto eso no es un valor creciente. Sigue la función y viene hacia arriba. En la creciente que hay aquí, pues no tenemos ningún punto. Llegamos a un valor crítico y volvemos a bajar. Volvemos aquí al valor crítico que era dentro de mis primeras preguntas y encontramos a otro valor de manera ahora sí creciente. Este es un valor creciente en el punto C nada más. Repito, casi siempre las funciones se empiezan a medir de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Entonces viene así la función y viene aquí de manera creciente en el punto C. En el D, si ustedes alcanzan a observar, hacen zoom o repito, entran a su Canvas, van a ver que el D no es un valor crítico y tampoco es un valor creciente, sino que como ya está inclinado más hacia la derecha, entonces ya viene de manera decreciente esa función en esa parte de ahí. Entonces vuelve a decrecer, a decrecer, a decrecer, volvemos al punto crítico que ya habíamos marcado anteriormente y vuelve a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, llega a otro punto crítico y viene a decrecer. Por lo tanto, nada más, en la segunda pregunta, ¿qué intervalos de la función es creciente? Nada más sería el punto C. Y tercera y última pregunta, dentro de este ejercicio. ¿En qué intervalos de la función es decreciente? Bueno, ya pasamos por toda la función, pero pues no está de más señalarlo nuevamente. Se mide, repito, de izquierda a derecha mi función y entonces viene decreciendo la función y aquí tenemos nuestro primer punto decreciente, que es el punto A. Toca un punto crítico, vuelve a subir, punto crítico, vuelve a decaer, punto crítico. Aquí ya sabemos que es un punto creciente. Y en el punto D, como repito, ese ya no es un valor crítico, porque sino que está un poco más allá del valor crítico. Y ya viene de manera decreciente. Entonces este es otro punto decreciente, el punto D. Viene cayendo nuevamente, valor crítico, sube, valor crítico y viene otra vez en forma decreciente, que sería el punto F. Entonces tengo 3 puntos o 3 valores que son de manera decreciente. El A, el D y el F. Esas serían las 3 preguntas con las respuestas de esta función que viene ahí dentro de Canvas. ¿De acuerdo? Bueno. Espero se pueda entender esto. Si no, repito, pueden pausar el video y regresarlo, o en clase, cuando estemos ya conectados, puedan hacerme preguntas.
Bien, continuando con esto, bueno, nos acercamos a lo que sería el punto 2 del tema 13, que es la concavidad. ¿Qué es la concavidad? Bueno, aquí necesitamos saber también tres situaciones en las cuales debemos entenderlas para saber de qué forma cóncava nos está representando la función. Y como nos dice aquí, también va a depender de las derivadas. Y tenemos concavidades hacia arriba y concavidades hacia abajo, como estamos viendo en estas formas o en estas partes que están aquí abajo. Si la derivada de la función es mayor a 0, quiere decir que mi función es de cóncava hacia arriba, o sea, va a tomar esta concavidad. Luego va a ir de forma ascendente. Primero tiene que decrecer, pero al último, al final de cuentas, va a crecer. Y se le llama entonces cóncava hacia arriba cuando la función de la derivada es mayor a 0. Si la derivada de la función es menor a 0, entonces se indica que es una concavidad hacia abajo. O sea, viene creciendo, creciendo, llega a algún punto crítico y viene bajando, 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 y aquí hace una forma cóncava hacia abajo. Por eso la función de la derivada de la función es menor a 0. Ahora, en el punto pasado, cuando las derivadas equivalían a 0, decíamos que eran valores críticos. Aquí se le van a llevar en el comportamiento de las concavidades, aquí lo vamos a llamar, cuando la derivada de la función es igual a 0, lo vamos a llamar valor o puntos de inflexión. Puntos de inflexión porque, repito, no sabemos qué es lo que va a hacer la siguiente derivada. No sabemos si va a volver a decrecer o no sabemos si va a volver a crecer en esta parte. Por eso son inflexibles ahí en ese punto, cuando encontramos los puntos máximos o mínimos de mis funciones. Por eso son inflexibles o puntos de inflexión en esa parte. Pero conforme nos repito, aquí es encontrar la segunda derivada de la función, pues bueno, la segunda derivada nos va dando esta parte, es mayor a 0. Aquí también sería encontrar la segunda derivada de la función y cuando es menor a 0, entonces viene una concavidad hacia abajo. Debemos derivar tantas veces sea necesario para poder encontrar esa concavidad y saber si es cóncava hacia arriba o saber si es cóncava hacia abajo. Algunos videos que también pueden ver, que son de contenido de información, y aquí nos explican también cuando son cóncavas hacia arriba o cuando son cóncavas hacia abajo, o cuando son crecientes o cuando son decrecientes, hablándonos de los valores críticos o de los puntos de inflexión dentro de las funciones que nosotros vamos a ver. Un ejercicio más que ustedes pueden entrar a hacerlo, solamente hay que darle aquí en la liga y nos hacen algunas preguntas con respecto a este tema. Obviamente dándole la lectura correcta, y nosotros podemos ir aquí donde dice práctica la introducción, aquí nos marcan aquí ya la función y nosotros debemos de decir, dice selecciona todos los intervalos donde la primera derivada de la función es mayor a 0 y donde la segunda derivada de la función es mayor a 0. Entonces nos vienen marcadas aquí en esta parte de acá las respuestas haciendo la derivada de mi función, y nosotros podemos darle los intervalos. Acuérdense, los intervalos están manejados sobre el eje de las x. Entonces aquí cuando x es cuando x vale menos 4, de menos 4 a menos 1. Aquí son menores a 0. Y nos pide ser mayores a 0. Por lo tanto, los mayores a 0 se empiezan a partir de mi punto de origen hacia la derecha. Entonces, cuando serían mayores a 0, la respuesta puede ser esta. Y así sucesivamente. Vamos a ir probando todas las preguntas que nos hacen y así podemos comprender el tema en esta parte. Bien, para la actividad número 13, que se encuentra ya dentro de Canvas cuando la revisen, nos piden exactamente lo mismo. Aquí tendremos que ver o graficar, por ejemplo, en la primera que nos dice en la función de x cuadrada en el intervalo de menos 5 a menos 1, saber si es creciente o decreciente. Eso lo podemos saber muy fácilmente. Vamos a entrar aquí rápidamente a GeoGebra. Bueno, para mí GeoGebra, que es lo más fácil
que se me hace utilizar, pero pues ustedes pueden utilizar las otras herramientas como Desmos o la que se les haga más fácil poder utilizar. Y poder graficar. Bien. Entonces necesitamos graficar, que primeramente nos dice que es la función de x cuadrada. Entonces grafiquemos. Una x cuadrada, como ya sabemos, o debemos de saber ya a estas alturas, una x cuadrada representa una parábola. Todo esto nos representa una parábola en esta función en x cuadrada. Por lo tanto, en una de las preguntas que nos dicen aquí de la actividad número 13, determina si la función es creciente o decreciente en los intervalos dados. Mi x cuadrada en el intervalo menos 5 menos 1. Regresamos acá a la graficadora. Aquí tenemos en el intervalo menos 5 menos 1. Como no se va a alcanzar a ver la función, aunque sí topa en la parte más arriba, si yo le sigo dando, nos va a topar en algún lado. Aquí, si ustedes se fijan, aquí dice menos 5 y aquí topa. Entonces, desde el intervalo menos 5 al intervalo menos 1, que está en la parte acá baja, entonces, ¿de qué forma sería esta función, esta parábola? Acuérdense que si viene decayendo hasta antes de llegar a mi punto crítico, que en este caso sería el origen, entonces aquí el intervalo sería de manera decreciente esta función en los intervalos menos 5 a menos 1. Y entonces eso es lo que simplemente tendríamos que ponerlo. Pero para esto entonces sí tienen que graficar, hacer la gráfica y marcar exactamente en los intervalos que nos dicen para saber cuál sería la forma, si es creciente o decreciente. Entonces habrá que hacer eso en la actividad. Hacer la gráfica y marcar en el punto exactamente donde nos está diciendo, o en los puntos que nos está marcando.